¿Cómo no morir de frío en un mundo sin amor? Es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo no morir de frío en un mundo sin amor? La palabra de Dios establece en Mateo 24, versículo 12, por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? El amor de muchos se enfriará. ¿Cómo no morir de frío en un mundo en el que vivimos? Desde antes del 2000, no sé si se acuerdan, comenzaba a haber visiones apocalípticas de que el mundo se iba a acabar. Y comenzaron a abundar las películas apocalípticas del fin del mundo o del mundo en caos, que si las vemos con retrospectiva, muchas de ellas parecerán un documental de la vida actual, ¿no? De tanta crimen, desolación, caos en algunas partes del mundo más que en otras, evidentemente. Pero nos hablan acerca de que el mundo, cuando está alcanzando su clímax en la humanidad, siendo humanos, deshumanos, mejor dicho, el mundo se va a colapsar, el mundo entra en un caos. Eso no es una sorpresa para la palabra de Dios, ¿están de acuerdo? Pero me llama la atención en esas series o películas que me ha tocado ver, cómo hay algunas imágenes o algunas actitudes que toman una fotografía exacta de lo que es el mundo en el día de hoy, ¿no? Series o películas como Los Juegos del Hambre o como El Juego del Calamar reflejan una cruda realidad de nuestra vida. No estoy invitándolo a que la vean, estoy diciendo lo que yo me ha tocado ver, ¿no? Es un espejo donde reconocemos, nos identificamos muchas veces en la desesperación de ellos, cómo llegan a ciertos actos tan fríos, tan faltos de amor. Pero les decía, no hay una sorpresa para la palabra de Dios, para nuestro Señor Jesucristo, que de hecho describe el mundo así en el capítulo 24. Si me acompañan, por favor, desde el versículo 5. No, Mateo 24, versículo 5, y creo que el contexto en el que estamos viviendo de los últimos tiempos, aunque eso significa muchas cosas, ¿no? Necesitamos hoy aprender algunas cosas para no enfriarnos. De hecho, eso es el mensaje que quiero compartirles, ¿no? 6 decisiones para seguir ardiendo. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo no morir de frío en un mundo sin amor? ¿Cómo no morir de frío en un mundo donde existe tanta maldad, tanta diferencia social, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice en el versículo 5 que vendrán muchos, dice el Señor, que usando su nombre dirán yo soy el Salvador. Y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras. ¿Escuchamos eso? Pero procuren no alarmarse, dice el Señor. Procuren no alarmarse. Es necesario que estas cosas sucedan, pero todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Hemos escuchado eso? Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un sinnúmero de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. 6 decisiones que debemos de tomar para no enfriarnos.
Es lo que quiero compartirles el día de hoy. Lo que aquí dice el Señor es que cuando la maldad abunda, el amor comienza a congelarse. ¿Sí? No dice ahí que puede que se enfríe, dice se enfriará. El amor de muchos, muchos se apartarán de la fe. Es una realidad, ¿sí? No es una posibilidad. Y esto lo estamos viendo, ¿sí o no? O sea, a raíz de la pandemia vimos que muchos se apartaron de la fe. Y a unos, aunque estamos todavía aquí, el amor se nos ha enfriado. ¿Sí? Entonces, esto también implica que no todos se enfriarán, ¿verdad? Porque ahí dice al final, pero el que se mantenga perseverante hasta el fin será salvo, ¿no? De vivir frialdad, no salvo de salvación eterna, ¿verdad? Esa es otra cosa que es otro tema que aquí estamos hablando de que el amor de muchos se está enfriando o se va a enfriar, ¿no? Y que muchos se apartarán de la fe y muchas implicaciones que eso significa. Pero nosotros que estamos hoy aquí el domingo 20 de julio de 2025, que hemos padecido muchas necesidades, hemos padecido muchas pérdidas cercanas de personas, ¿no? Hemos atravesado circunstancias, tal vez divorcios, tal vez deudas, tal vez tantas cosas que nosotros hemos pasado. La pregunta es, ¿el amor de nosotros se ha enfriado? ¿Somos el mismo en pasión, no en conocimiento de cuando creímos, cuando nos apasionaba? Y la respuesta, tristemente, es no, no somos los mismos. Tanto para bien como para mal no somos los mismos. La primera decisión, entonces, que hay que tomar es decidir proteger tu fuente de calor. Hablando en esta metáfora de cómo no tener frío. ¿Cuál es la fuente de calor del creyente? Todos lo sabemos, ¿no? Dios, nuestra comunión con Dios. ¿Qué tan cerca estamos de la comunión con Dios? Porque no es lo mismo tener comunión con Dios a asistir a una iglesia o saberse la Biblia. No es lo mismo, ¿están de acuerdo? En la vida, como en las películas, a veces nacer en un hogar pobre te va determinando posibilidades, oportunidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posibilidad de sobrevivir cuando no hay recursos? Cuando no hay provisión, ¿sí? Cuando estás en un mundo que se está acabando y se acabaron las porciones de alimento, las posibilidades de vivir es pocas, ¿están de acuerdo? ¿Cuáles son las posibilidades de nosotros de vivir si estamos desconectados del Señor? ¿Cuáles son nuestras posibilidades de no enfriarnos si estamos desconectados de la fuente? ¿Sí? Y no importa que seamos valientes o que sepamos mucho la Biblia, pero sin provisión, sin estar conectados, no existe una vida espiritual, no existe una esperanza. Jesús dijo en Juan capítulo 15, todos lo sabemos, lo hemos escuchado, separados de mí, nada podemos hacer. Así como el pámpano que es cortado no puede sobrevivir fuera del árbol o de la vid, nosotros no podemos sobrevivir, no podemos estar calientes o ardiendo, estamos desconectados de nuestra comunión con Dios. Ese es el principio. Entonces, ¿cuál es la decisión que debemos de tomar, hermanos? A veces lo hemos tomado muy a la ligera, ¿verdad? El tiempo con Dios. O lo tomamos como un deber, hermanos. Y a veces los pastores nos hemos equivocado en infundir miedo, en decir, es tu obligación orar, ¿no? Pero decir que es tu obligación orar es como decir que es tu obligación comer. Es una necesidad tuya que que no debo de convencerte, que no debo de convencerme. Es una necesidad de nuestras vidas estar conectados al Señor, tener comunión con Él. Pero ¿qué dice nuestra agenda acerca de tener comunión con Dios? ¿Qué dice nuestra agenda acerca de lo importante que es o no Dios para nuestras vidas? ¿Qué dice nuestra agenda? Me refiero a en qué momento dejamos el tiempo con Dios, si es que nos sobra, si es que tengo ganas, si es que me levanto temprano. No tenemos en la agenda, muchos de nosotros, un momento, perdón, con Dios. No tenemos. ¿Sí? Antes que se usaba más la televisión, cuando hacían los horarios, ponían el horario estelar,
la novela que querían a la que le metían más dinero, ¿sí o no? O el programa que más podría funcionar, lo ponían el horario estelar. ¿Cuál es el horario estelar antes, hace 10 años? ¿Cuál era? 9 de la noche, ¿no? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es el horario estelar para ti? ¿Cuál es mejor momento para ti para que te comuniques con Dios? Cuando ya pasaron todo el día de estrés, de cansancio, de deudas. No lo sé, cada quien tendrá su momento, pero la pregunta es, ¿hemos decidido escoger nuestro momento estelar con Dios? La respuesta es que muchas veces no lo decidimos, estamos a la deriva, si nos da tiempo me comunico. Pero eso habla de que no tenemos claro qué tan importante es estar juntos con Él, qué tan importante es tener comunión con Él. Y no se vale decir yo me comunico con Dios en todo momento, no. Hay un momento estelar donde tú solamente te comunicas con Dios. No solamente estás con Él, pues. Porque una cosa es mandarle un mensaje, oye, Señor, tengo un problema, ayúdame, ¿no? ¿No? Eso es una cosa, una petición es una cosa. O decir, Señor, dirígeme porque voy a entrar a pedir trabajo, ¿no? Es otra cosa. O sea, una comunicación constante está bien, pero ¿cuál es el momento estelar donde tenemos intimidad con Él? Y eso, hermanos, hace que nuestro amor se esté enfriando. Si no tenemos un momento estelar con Él, decidido con nosotros conscientemente. ¿Cuál es el mejor momento de tu día? Hermanos, ese debe de ser el momento estelar con Dios. Para el Señor Jesucristo, el mejor momento para Él, por sus ocupaciones o porque no, nadie lo dejaba, era muy de madrugada, ¿se acordarán? Sí, porque después de eso ya nadie lo podía dejar. Para ti no tiene que ser muy de madrugada, puede ser también, ¿eh? Pero cada uno tendrá de nosotros su mejor momento. Entonces, ¿cuál es la primera decisión que tenemos que tomar, hermanos? Decidir, decidir un momento estelar, definir, ¿sí? Esa es la tarea del punto uno, ¿no? De la primera decisión la decisión es mover a la fuente, ¿no? Conectarnos con él, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Define un horario estelar. Dentro de esa decisión también se recomienda, lo hemos visto en películas, en libros, un lugar exclusivo para orar, un cuarto de guerra, ¿no? Un cuarto de oración. También eso habla de que es importante la oración, porque los arquitectos hoy diseñan espacios para ver tele, espacios para evacuar preocupaciones, para bañarse, espacio para entretenerse, ¿no? Para convivir, para dormir, y no tenemos un espacio para orar, siendo que es la actividad principal del ser humano, tener comunión con Dios. Para eso nos creó el Señor, ¿sí? Entonces, esa es la primera decisión que hay que tomar ya, ¿sí? Definir un área estelar y de preferencia un lugar donde siempre ores, tu cuarto de guerra. Decisión número 2, rodéate de brasas vivas. ¿Sí entienden la metáfora? Rodearse de brasas vivas, ¿sí? ¿Qué es una brasa? Una piedra muy caliente, ¿no? Que genera calor, ¿sí? Si te estás enfriando, hay que rodearse de brasas vivas. Porque cuando nos rodeamos de brasas frías y nosotros estamos medios tibios, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Y lamentablemente en las cosas de la fe es como con el jitomate podrido en medio de 100. ¿Qué va a pasar durante 5 días si lo dejas ahí? Se pudren todos. Así es, tristemente. Y lamentablemente pues, las cosas que hacemos bien no se contagian así. Pero lo que hacemos mal, ay, ya todos estamos, pues él también se porta mal y empezamos a justificarnos en que los demás también se portan mal, que no me saludan, que no hay amor. ¿Por qué? Porque lo podrido se contagia más rápido. Pues aquí dice, rodeate de brasas vivas. Dice Hebreos 10, 24 y 25, un pasaje que también nos gusta mucho mencionar, que dice, considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. ¿Se acuerdan? No dejamos de congregarse, no dejan de buscarse, no dejen de juntarse. Y hoy en un mundo tan ajetreado, pues cuesta mucho trabajo unirse, ¿sí o no? Cuesta mucho trabajo unirse.
Con un mundo tan ajetreado, antes las cosas eran diferentes. El hermano Álvaro lo sabrá. No había tantas distracciones, el día terminaba y no sabías qué tanto ibas a hacer toda la tarde, ¿no? Te juntabas con la gente, te tomabas un chocolate, platicaban de anécdotas. Pero hoy llegamos cansados y llegamos a ver la televisión, llegamos a entretenernos. No nos juntamos, aunque estamos en el mismo cuarto, estamos separados de las personas. ¿Sí o no? Por eso el amor se está enfriando, porque nosotros estamos lejos de nosotros mismos. Y a veces lejos de nosotros mismos como personas, de nuestros principios, de lo que somos, de nuestro llamado, nos alejamos y a veces callamos nuestra voz interior, ¿no nos ha pasado? La conciencia que te dice, oye, tú no eres así. Y la apagamos porque prendemos la tele, prendemos el ruido. No quiero que hables conmigo hoy. A mí me ha pasado muchas veces eso. Considérense unos a otros, aquí dice la palabra, y estimúlense. Estimúlense es como, bueno, yo creo que todos saben lo que significa la palabra estimular, ¿no? Piensen en un ejemplo cada quien, denme dos ejemplos de qué significa estimular. Un ejemplo práctico, mejor. No, pero un ejemplo práctico. Por ejemplo, yo me acuerdo de que cuando alguien necesita hacer el baño, se le estimula, ¿no? Se le provoca, ¿sí o no? ¿Qué se llama eso estimular, no? Para que pueda hacer el baño. Digo, perdonen el ejemplo. Pero entiende el punto. Hay que provocarlo, hay que hacer algo. Hay que provocar una reacción. Hay que estimularse a las buenas obras. Hay que juntarnos para hacer cosas. Si no nos nace a nosotros mismos, hay que enseñar, hay que poner ejemplos de hacer las cosas, ¿sí o no? Eso es estimularse a las buenas obras. No solamente es pararse desde aquí, desde el púlpito y decir, no están haciendo nada, bola de fríos. Eso no es estimularse. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí la palabra nos enseña esto. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para ese punto? ¿Sí? En la vida, como en esas series que les menciono, los que van solos no sobreviven. ¿Están de acuerdo? Los que estaban solitos no podían sobrevivir porque a veces pues, es en equipo en los juegos o la sobrevivencia, ¿no? O sea, en equipo se puede lograr más cosas. Entonces, el mundo, la realidad es que nos ha enseñado a ser individuales, ¿sí? A preocuparnos solo por nosotros mismos. Entonces, tenemos que decidir activamente acciones para no enfriarnos en este punto, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? La primera pregunta es, ¿los que están cerca de ti te animan o te desaniman acerca de la carrera de la fe? ¿Te son de tropiezo o te son de bendición? Los que están cerca de ti piensa en dos, tres personas con las que más pases tiempo. ¿Te desafían a buscar a Dios o te pisotean? Pues no me vean así, no me vean así. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tal vez de por sí la vida no es fácil, de por sí me he enfriado y me junto con personas congeladas. O sea, no es que tengamos que salir de este mundo, pero más bien hay que buscar también a personas que también nos transmitan cosas buenas, ¿sí? Y si hoy no puedo, a veces, no, yo soy valiente, yo estoy en el mundo para transmitir la fe, pero si yo no soy fuerte, no puedo estar con esas personas, ¿me explico? En la religión, en el cristianismo no se nos prohíbe juntarnos con personas, más bien se nos dice que pongamos atención, si somos débiles, pues no acercarnos, ¿no? Así de simple. Entonces, ¿cuál es la decisión que yo sugiero en este punto? Decide hacer algo entre semana, ¿sí? Únete a un grupo, hay células aquí, o con tu misma familia, con una persona más, decide unirte con alguien más, ¿sí? Decide discipular a alguien o decide ser discipulado por alguien. Significa que tú ayudes a alguien a caminar en la fe, ¿sí? A que le enseñes lo mucho, lo poco que has aprendido.
o que alguien más te enseñe. Decide unirte a hacer un grupo en esto. El jueves pasado tuvimos una cierre de enseñanza, ¿sí? Que hablamos acerca de la necesidad de ser mentores. Eso significa simplemente hacer un discípulo que hace más discípulos, ¿sí? A jugar ese rol, porque nos han enseñado el rol de solo escuchar, que solo los evangelistas y misioneros hacen discípulos. No, todos nosotros tenemos el llamado de hacer discípulos, de enseñar sobre el camino de la fe, enseñar a otros a caminar. Entonces, tuvimos esa enseñanza donde tenemos una herramienta que son 49 preguntas para aprender acerca de Jesús y del Evangelio, ¿sí? Para ayudar a las personas a caminar con Cristo. Está diseñada para que podamos reflexionar sobre una pregunta cada semana. Yo les invito que a partir del siguiente mes puedan, con alguien, sea presencial o virtual, poder reflexionar sobre una pregunta, hacer grupos, ¿no? De WhatsApp, juntarse con alguien, enseñar a alguien. Ahí están las herramientas que les digo, son preguntas que se pueden memorizar y que hablan acerca del Evangelio, de cómo el Evangelio de Cristo nos rescata y nos ayuda para rescatar a otros. ¿Sí? Porque en realidad no hay otra forma de que el Evangelio pueda expandirse, sino cuando se vive y cuando se aprenda actuando. ¿Ok? Ahí está la invitación. El siguiente mes lo vamos a pasar. Son varias preguntas que tienen sus respuestas y podemos nosotros juntarnos con alguien y hablar de esa pregunta y reflexionar sobre eso y sobre la vida que estamos viviendo, ¿no? Muy bien. Entonces, la tercera decisión de 6. La primera es pues, que definamos un lugar y una hora estelar, ¿verdad? Para comunicarnos con Dios. La segunda es poder decidir juntarnos con alguien más, una piedra viva que nos pueda aportar o que nosotros podamos aportarle. Y número 3, fíjense bien, decide cortar con lo que apaga tu fuego. Qué interesante está el título y está muy ilustrativo, casi no necesito explicar nada. Decide cortar con aquello que apaga tu fuego. El Señor Jesús diría en uno de los pasajes más controversiales, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Así que córtala, mi chavo, como diría el superportero. Hay que cortar aquello que apaga nuestro fuego. ¿Tienes identificado qué cosas en realidad estás tolerando que aunque no son malas, comienzan a llenar tu vida de humedad? Timoteo 2:3, segunda de Timoteo 3, dice así, desde el versículo 1, fíjense cómo este pasaje describe esas películas, ¿no? Que estamos platicando hoy. Ahora bien, dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Otra versión dice tiempos peligrosos. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Les suena? Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos. ¿Les suena? Métanse un ratito a TikTok y van a encontrar varios rasgos de estas personalidades, ¿no? Desobedientes a los padres, sin gratitud, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Qué descripción de nuestros días, ¿no? Y de algunos rasgos de nosotros también hay que reconocer. Dice, aparentarán ser devotos, pero con su conducta desmentirán. Con esa gente, dice aquí, ni te metas. Entonces, hermanos, eh, las emociones falsas o superficiales, los placeres
los excesos de información terminan dejando al ser humano vacío y anestesiado, ¿están de acuerdo? O sea, si revisamos nuestra época desde el punto de vista sociológico, hermanos, esta generación es la que más acceso ha tenido a tipo de comidas, a tipo de ciertos privilegios de aparatos, tecnologías, ¿no? Y es la generación más insatisfecha de la historia. Entre más hay, más queremos. ¿Cuántos tipos de comida no podemos comer cuando llegamos a un restaurante? Vemos el menú, fácil hay 100 opciones, ¿sí o no? Y yo me desespero cuando hay más de tres, porque con tres, ¿para qué tantas? Pero el ser humano, hermano, está padeciendo insatisfacción porque tenemos demasiadas opciones. Y esa insatisfacción o esa vaciedad, hermanos, nos llevan a enfriarnos. Cuando no tenemos lo que otros tienen, comenzamos a cuestionar nuestra fe, ¿sí? Pero, ¿qué cosas necesitamos cortar? A lo mejor para algunas serán personas, ¿no? Personas que te estimulan a las malas obras, viéndole a la inversa, ¿no? Sí hay personas de esos, ¿no? Te estimulan a las malas obras, te estimulan a las malas obras. Tómate esto, no pasa nada, tu mujer no se va a enterar, ¿no? O mira, aquí ganas dinero más fácil, o esta droga te va a hacer que te olvides de tus problemas. ¿Para qué vas a la iglesia? Dios está en todos lados, ¿no? O sea, personas, puede ser personas que tenemos que cortar relaciones, pues, porque las personas no. Ni que fuera el juego del calamar, ¿verdad? Que para cortar a las personas ahí. Ok, personas puede ser programas o, bueno, ya programas casi nadie ve, ¿verdad? Bueno, series, programas, telenovelas, aplicaciones, una red social particular. Puede ser que eso te esté estorbando para que te conectes en tu fuente de manera fluida, ¿sí? Un deporte, el fútbol, todas esas cosas no son malas, pero sí te pueden cortar. Mejor dicho, pueden hacer que te enfríes, ¿no? Pueden apagar tu fuego. Son cosas que te llenan de humedad, ¿sí? En este contexto. Entonces, cuando un cerillo está mojado, prende. Cuando la pólvora está mojada, prende. Hermano, todo lo que no aporta a nuestra vida, la moja. Nuestra vida espiritual, ¿sí? No tiene nada de malo y aquí nunca vamos a prohibir nada, ni que la tele, ni que el programa, ni que esta serie, ¿no? Porque eso son cosas superficiales, lo malo está en el corazón. Pero si no llegas a crecer, identificas que hay cosas que te afectan, estamos perdidos. Ya debemos de crecer. Hay cosas que me alejan, hay cosas que me enfrían, hay cosas que me entretienen, está bien. Hay cosas que me desvían. Identifica esas cosas, hermano. Si es una red social, si es una persona, una relación, si es un trabajo, incluso hay trabajos que te corrompen, ¿no? Una posición en un trabajo. Decide cortar con eso. Porque todas esas cosas, hermanos, nos humedecen. Y si estamos húmedos, no podemos encendernos. Y en un mundo en el que vivimos, hermanos, nuestro amor se enfriará. ¿Sí? Por ese tipo de cosas. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que dejar? Hay que decidir dejar, hay que decidir cortar. Yo te pido que tú tomes una decisión hoy, decidir dejar algo. ¿Sí? Decide de ver ese programa, deja de ver ese programa
o comer ese alimento que te pone mal, o que sabes que te hace daño, o esa bebida que es como oscurita, que pudiera hacerte daño, decídelo hoy. No me lo tomen como a mal ni como al religiosismo, ¿eh? Cada uno es consciente de las cosas que le hacen daño. ¿Cómo esto me va a hacer daño en mi vida? Pues con la salud te afecta, menos fuerzas, menos energía. ¿Sí? Espero que entiendan el punto. Entonces decide, hermano, dejar cosas que te dañan, como personas, como alimentos, como programas. Y otra cosa, decide perdonar de corazón. Sí, hay una cosa que daña más que los alimentos, o lo que entra, son la falta de perdón. Decide perdonar y también decide pedir perdón. ¿No saben cuánto eso pudiera ayudarles a que no estén húmedos? ¿Sí? Tener algo en el corazón contra alguien es una gran lastre, estorbo para estar encendidos en un mundo frío. ¿Sí? Ok, vámonos a la cuarta. Decide servir aunque nadie lo haga o nadie te lo agradezca. Decide servir, decide dar más. ¿Sí? Les leo Gálatas 5:13. Dice la palabra, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Entiende? No es religiosidad, somos libres, pero no usen o se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor, porque en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Como que esa parte me suena a iglesias del siglo XXI, ¿verdad? Si el Señor nos enseña que hay que amar a nuestros enemigos, imagínense qué será con los que no son nuestros enemigos. ¿Por qué nos vemos como enemigos? ¿Por qué no nos vemos como lo que somos, una familia, con sus errores y todo? De todo lo que les he mencionado de la serie, a mí la que más me dejó helado, literalmente, digo, metafóricamente helado, fue la del juego del calamar, que no recomiendo que la vea nadie, la verdad. No se pierde mucho. Más bien, está muy fría, ¿no? Está muy cruda, mejor dicho. Ahí vemos, o vi, la maldad en su máxima expresión, cuando la gente se ve orillada a matarse por la comida, por una posibilidad, ¿sí? Por no morir ellos, ¿sí? Pero cuando las condiciones nos llevan a ese límite, el humano es lo que es, ¿sí? No es que alguien de pronto ahí decidió ser malo, es que la maldad la teníamos acumulada y cuando nos vimos en la necesidad de yo o alguien más, decidí yo beneficiarme, ¿sí? Pero también en esa misma serie vemos que otros se sacrifican por amor. O sea, deciden correr un riesgo sin la necesidad, sin verse obligados a hacerlo, porque el juego se trata de sobrevivir, no de ayudar a alguien. Pero hay personas que deciden ayudar a otros y en esa decisión algunos murieron. ¿Sí? Y lo que quiero transmitir con esto es que la iglesia puede tener muchas fallas. ¿Sí? La iglesia, las congregaciones, mejor dicho, pueden tener muchas fallas, muchas carencias, fallar en ciertas doctrinas, no tener un grupo grande, no tener tantos músicos, no tener eh, uniformes. Pero en lo que no podemos fallar, hermanos, es en el amor y la misericordia.
En eso no podemos fallar. ¿Y saben qué? Es en lo que estamos fallando. En eso no podemos fallar. Lamentablemente estamos fallando en eso. Porque si la iglesia debería tener un sello principal, hermanos, es el amor y la misericordia. El poner la otra mejilla, el dar el abrigo, el amar al enemigo, el orar por el que te persigue, el bendecir al que te maldice. ¿Y cómo somos hoy? Y ni siquiera podemos llevárnoslo bien con los que son nuestros hermanos. No digo que seamos amigos así que nos vayamos todos los días allá, pero no sé, me explico, el amor de muchos está enfriando. Las relaciones. No hay un amor así no fingido. Por eso dice la palabra, el amor sea sin fingimiento. Eso enfría los corazones, hermanos, y eso cierra las puertas a otros, porque no ven cómo nos amamos. Eso dice la palabra. Cuando vean cómo se aman, muchos vendrán. Bueno, el Señor oró por eso, pues. Oro por los que a través de la palabra de ellos y al ver cómo se aman, van a creer. Pero estamos a la inversa. A ver cómo no se aman, corremos a la gente. Corremos a los mismos que son creyentes y que a lo mejor no han alcanzado madurez para entender que en la familia va a haber carencias y va a haber errores. Y hay que soportarse los unos a los otros. ¿Cuántas no veces dice la Biblia eso? Pero hermano, estamos en tiempos súper fríos y el egoísmo es viral. Es el jitomate podrido en la cesta. ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí? Decidir servir. ¿Sí? Decidir servir a alguien. Haz una lista cada semana y ayuda a alguien. Haz una lista, decídelo, propóntelo, ten intención, no nomás a ver si se dan las cosas. Cuando tenemos esa actitud, no de cada tercer mes o cada un mes al año, cuando tenemos una actitud de servicio constante, hermanos, nos mantendremos en la temperatura adecuada para no enfriarnos. El amor de muchos se enfriará. El principal mandamiento es el amar al prójimo. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo bien? El principal mandamiento. Si solamente hubiera una pregunta, si solamente hubiera una forma de evaluarnos el Señor, y esa es, ama a tu prójimo como tú mismo, ¿aprobaríamos? Y solo por eso el Señor nos juzgara, ¿aprobaríamos? ¿Quién sabe? Gracias a Dios por sus sacrificios, si no, como dice el profeta, ya hubiéramos sido consumidos, si no fuera por su misericordia. 5. Decide mantener la esperanza viva. Y aquí es importante, hermanos, porque en esos tiempos tan complejos, políticos, económicos, ¿a quién le creemos? Más bien, ¿en quién confiamos? El dólar dice que en Dios confiamos, pero ¿quién sabe si en Dios confían, verdad? ¿En quién confías? ¿En quién confiamos? ¿A qué narrativa o qué historia creemos hoy? ¿La que no hay esperanza? O sea, la que hay caos sin esperanza, opción 1. La que hay caos con esperanza, opción 2. O lo que no hay, la que no hay caos ni esperanza. ¿Cuál? Dice en Romanos 5, 1, en consecuencia, ya que hemos sido justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, también por medio de Él, y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter, y el carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿En quién confiamos en esos momentos de sufrimiento? ¿En el presidente actual? ¿En el presidente del norte actual? Es que parece que muchos confiamos en ellos. Y perdemos la paz y tenemos ansiedad porque pues, la economía y los presidentes y
izquierda y la derecha y la chueca, ¿no? Hermanos, ese tipo de series y películas y el mundo en el que estamos viviendo nos enseña que el gobierno, no podemos confiar en el gobierno, que el gobierno controla, que es controlado por muchas cosas más arriba que ni siquiera nos imaginamos, por huestes celestiales, como dice la palabra. ¿Cómo podemos confiar en un gobierno por más que sea un buen gobernante? ¿Cómo podemos confiar o mantener en nuestra paz porque el gobierno que tenemos? O la economía. El problema es que cuando ponemos nuestros ojos, nuestra confianza en un gobierno, una economía, ¿qué pasa cuando colapsa? Colapsamos nosotros. Y el amor de muchos se está enfriando porque confiaron en su gobierno. El salmista decía con verdad, estos confían en carros y aquellos en caballos. En otras palabras, unos confían en la estabilidad económica y otros en la bondad de sus gobiernos. Más nosotros, del nombre del Señor, tendremos memoria. Acuérdense de quién es el Señor. En los momentos de sufrimiento, acuérdense de quién es el Dios de dioses y Señor de señores. En momentos de caos mundial, de gobiernos malos, acuérdense de quién es el Rey de Reyes. Los tiempos están profetizados. Confiemos en aquel que ha vencido la muerte. Esa es nuestra esperanza. No confiamos en carros ni en caballos. Amén. Y esto no niega la realidad, ¿eh? Habrá personas amadoras de sí mismos, implacables, deshonestos, ¿no? Habrá guerras y rumores de guerra, habrá enfermedades, habrá pestes, habrá terremotos, se levantará nación con otra nación. Pero no niega la realidad, pero no nos lleva a la desesperación, nos lleva al grado de nosotros participar en el juego que quieren que juguemos, que es no servir a los demás, que es solo pensar en mí mismo, que es solo sobrevivir yo mismo. Eso ha hecho que el amor de muchos se enfríe. Hemos jugado el juego que quiere la economía, que quiere el individualismo, ¿sí? Pero decidamos, hermanos, creer, recordar el nombre de Dios. Yo decido recordar el nombre de Dios en estos momentos de crisis. ¿Cuándo ha dejado Dios a su pueblo? ¿Cuándo? Hermanos, la muerte, el crimen nos recuerda que hay un plan y que está corriendo. Y el Señor regresará por todos los que creen. Y los que mueren en Cristo, hermanos, resucitarán. No pierdan la esperanza como los demás. Los que mueren en Cristo están mejor que nosotros. ¿Qué más quisiera irme yo también? Decía Pablo. Pero no, me tengo que quedar porque tengo que trabajar con esos cabezones, decían. En otras palabras lo digo. Porque soy más útil aquí. Pero qué bueno que ya están con el Señor descansando. Algún día nos encontraremos y esa es nuestra esperanza. Y confíen en el Señor. Confíen en su palabra. Aliméntense de su palabra. La última decisión. Decide recordar tu primer amor. Y hermanos, tal vez esta sea el nombre de la próxima serie. Estamos orando, pero el primer amor es muchas más cosas de las que solemos decir que es. ¿Sí? Pero aquí la decisión es, decide recordar tu primer amor. Como dice el Apocalipsis 2, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia, sé que no soportas a los malvados y has puesto a prueba
a los apóstoles que no son, has descubierto que son falsos, has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, fíjense bien, todo lo que allá atrás lo estaban haciendo bien. Sí, estaban haciendo bien, estaban trabajando, estaban estimulándose a las buenas obras, estaban trabajando duro, con constancia, no soportando a los malvados, han sufrido por la causa de Dios sin desmayar, eran firmes, pero sin embargo, dice ahí, tengo algo en contra de ti. Dice esta versión que has abandonado tu primer amor. Es decir, podemos venir aquí los jueves, podemos venir aquí los domingos, podemos leer nuestra Biblia en la mañana, podemos estar de misiones, podemos ayudar a aquella cosa y aún así haber olvidado nuestro primer amor. ¿Cómo es esto posible? No lo sé, vamos a descubrirlo en la serie. Pero yo creo que muchos de nosotros, hermanos, hemos abandonado nuestro primer amor. Porque eso se nota en lo caliente, en lo frío que emanamos, ¿sí o no? Y no estoy culpando, es la realidad. Nos hemos enfriado por alguna razón. Y ya vimos aquí que hay muchísimas. Hemos perdido cosas, hemos perdido personas, hemos perdido oportunidades. Hemos padecido necesidades económicas. Entonces, digamos que es normal lo que nos está pasando, pero el Señor quiere que volvamos al primer amor. Que nos volvamos a encender, que nos volvamos a calentar. Porque lejos de Él nada podemos hacer. Que no nos conviene. Amén. Recordar, hermanos, el primer amor no es ponerse nostálgico. Lo vamos a estudiar a fondo si Dios lo confirma. Para mí significa reordenar tus prioridades. Porque ellos estaban haciendo las cosas bien, sí o no. Pero algo estaban moviendo, habían abandonado su primer amor, su principal amor, que es Dios. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos por Dios? Entonces, ¿por qué te molestas cuando alguien te ofende? Entonces, no lo estamos haciendo por Dios exactamente. Hermanos, volver al primer amor es recordar por qué hacemos las cosas. ¿Quién nos mueve para hacer las cosas? Recordar los principios que tenemos. Ahí está la victoria. Cuando amamos, aunque implique perder. Cuando perdonamos, aunque parezca debilidad. Cuando tienes compasión, aunque haya sido traicionado. Ahí está la victoria, hermanos. Cuando alguien decide ser fiel a sus principios, en lugar de aprovecharse de otros. Haz memoria. Vuelve a orar con pasión. Amén. Pónganse de pie. Jesús no nos advirtió del frío para que nos quejemos, sino para que nos preparemos. La compasión y la dignidad van a vencer, hermanos, a la ambición fría, aunque parece que no. La lealtad, la confianza, la inocencia vencerán al cinismo disfrazado de sabiduría. Hoy decide encenderte, decide mantener la llama, decide no morir de frío. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de venir a este lugar y de poder identificar lo que tú quieres hablarnos, Señor. Gracias por lo que diste a través de mí, Señor, que es algo que tú tenías para nosotros, para mí. Te pido, Señor, que nos lleves a esas decisiones que nos hagan encender de nuevo esa flama. Que la circunstancia nos ha enfriado, Señor, pero no culpamos a nada ni a nadie, sino tomamos esta decisión de volver a encendernos, volver a sentir, Señor, esa pasión, esos deseos, esas ganas de estar aquí, de cantar alabanzas, de predicar el evangelio, de compartir a otros, de ayudar a otros, sin mirar si agradecen o no, si nos traicionan o no.
Que volvamos a hacer, Señor, lo que tú quieres que seamos. Que volvamos al primer amor. Cada uno de mis hermanos, bendícelo, protégelo en lo que está pasando, Señor. Fortalécelos. Que puedan levantar su rostro al cielo, a los montes, porque de ahí viene su socorro, el que hizo los cielos y la tierra, el que no se duerme en medio de un mundo tan frío, tan tempestuoso, que guarda a su pueblo, que guarda la entrada y la salida de nosotros hasta el fin. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.